un poco la vara y vamos a trabajar con amplificadores de RF. ¿Sí? Un amplificador muy común en los circuitos de comunicación son los amplificadores clase C, ¿sí? Donde en definitiva el objetivo principal siempre de un amplificador, básicamente la palabra lo dice, ¿no? Es amplificar una señal, pero en el caso de los amplificadores clase C, son amplificadores no lineales. ¿Qué significa que sean no lineales? ¿Qué hace un amplificador clase A, por ejemplo? Amplifica la otra. ¿Qué onda? La tercera, digamos, que la audio. O sea, voy a poner una señal en la entrada y a la salida te da esa señal amplificada. Entonces son amplificadores lineales. ¿Sí? Porque lo que se pone en la entrada te lo da replicado a la salida, solo que amplificado, ¿no? Bueno, en el caso de los amplificadores de clase C, esa idea que por ahí uno tiene de lo que es un amplificador, que cuando uno piensa en un amplificador, piensa que básicamente hace eso, ¿no? Le pones algo a la entrada y a la salida tenés lo mismo amplificado. En este caso, no hace así. ¿Sí? Ya vamos a ver bien cómo funciona el amplificador de clase C, pero en principio es bueno cambiar un poco esa visión de lo que es un amplificador, ¿no? Sí, bueno, y ahí esa es una gran diferencia con los amplificadores clase A, clase B, ¿sí? Que ya venían manejando. Y bueno, otra gran diferencia es la eficiencia que tiene el amplificador clase C en comparación, por ejemplo, con el amplificador clase A. ¿Qué significa eso de clase A? Dice 360 grados y por ejemplo el clase C dice 90 grados. O digamos, en una banda entre 180 y 0 grados. ¿Qué significa esto? El desfasaje de la señal. Significa que, por ejemplo, en el amplificador clase A, el transistor está prendido todo el ciclo de la señal de entrada, ¿sí? Si medio ciclo es 180 grados y todo el ciclo completo es 360 grados, decimos que el amplificador clase A, el ángulo de conducción del amplificador clase A es de 360 grados, ¿sí? Porque está prendido todo el periodo de la señal de entrada o la señal de excitación, ¿sí? En el clase C, por ejemplo, el ángulo de conducción es menor que 180 grados, ¿sí? Está en este margen, entre 0 y 180 grados. Puede ser 90, puede ser 150, puede ser... ¿sí? Ya vamos a ver cómo podemos manejar qué tan grande o tan chico sea el ángulo de conducción. Eso es lo mismo que decir qué tanto tiempo está prendido o qué tanto tiempo está apagado el transistor. ¿Se entiende esa idea? Y eso, fíjense que está directamente relacionado con la eficiencia del sistema. ¿Sí? Fíjense que el amplificador clase A no es muy eficiente porque disipa mucha potencia.
que se calienta mucho. ¿Está bien? El amplificador clase C se supone que el transistor va a estar prendido menos tiempo, va a trabajar menos tiempo, entonces disipa mucho menos calor que el amplificador clase A. Aparte acá estamos hablando de amplificadores de potencia, vamos a manejar potencia más alta. ¿Sí? La idea es que podamos ver, ya vamos a ver, me gustaría que veamos también los amplificadores de clase B y E. Vamos a ver cómo estamos con el tiempo, vamos a ver cómo estamos con las notas. Pero estaría bueno que lo veamos, por ahí vemos si hacemos algún trabajo de investigación, como para rescatar en un soldado. Sí, se entiende esto del ángulo de conducción y la eficiencia del sistema. Bien. ¿Por qué un amplificador de clase D o P? Las clases de cosas son ¿Por qué? ¿Por qué los clases D o P? Porque trabaja menos tiempo el transistor. Básicamente necesita menos energía para que el sistema funcione. Dale. El amplificador de clase A, el transistor no se apaga nunca. Sí, entonces, bueno, un poquito quise hacer poner una figurina donde haya una representación de lo que es un sistema de comunicaciones básico, ¿sí? Como para ver dónde estamos parados. Y además para que vean que esta materia también tiene mucho que ver con lo que son los sistemas de comunicaciones, se puede aplicar muy fácilmente al sistema de comunicaciones. Nosotros en el primer trimestre estuvimos acá, trabajamos mucho con osciladores, ¿sí? Vimos algo de modulador FM con el PLL, modulador y desmodulador, vimos algo con PLL. El trimestre que viene vamos a ver filtros, ¿sí? Y ahora vamos a ver lo que son los amplificadores, ¿no? Entonces fíjense, casi todos los componentes del sistema están comprendidos por la materia, básicamente. Sí, entonces cuando diseñemos el amplificador, la idea es que cumpla un poquito estas tres características. Si lo queremos usar para RF, sí, dice, tiene que ser capaz de discriminar entre varios transistores, es decir, entre varios transistores, perdón. Es decir, que el amplificador de alguna manera tiene que ser capaz de sintonizar, ¿sí? Alguna portadora, sintonizar alguna frecuencia. La idea de que sea selectivo significa que el ancho de banda de ese amplificador, sobre todo si va a estar a la entrada del sistema o a la salida, que sea selectivo para que no me trabaje fuera de banda, digamos, ¿no? El ancho de banda que sea estrecho y que sea correspondiente con el canal que quiero trabajar. ¿Sí? Si me voy fuera de banda, me va a entrar a mi receptor, me va a entrar, por ejemplo, un canal o parte de otro canal que a mí no me interesa, y eso para mí es ruido. ¿Sí? Y lo de la sensibilidad, no sé si ya hemos hablado de lo que es la sensibilidad. ¿Alguien sabe lo que es la sensibilidad? De los equipos receptores, generalmente se habla de sensibilidad
sensibilidad en los equipos receptores. ¿De qué? O sea, la sensibilidad es una medida del equipo receptor. Que un poco lo dice ahí, ¿no? O sea, la sensibilidad es qué tan capaz es el equipo receptor para discriminar entre señal y ruido. ¿Sí? Generalmente, a la entrada de un receptor, a la antena de un receptor, además de señales de RF, entra ruido, el ruido blanco. El ruido blanco, ¿alguna vez hablaron del ruido blanco? ¿Alguien conoce lo que es el ruido blanco? Sería todo el ruido de las ondas electromagnéticas que hay en el aire de velocidad. O sea, El ruido En el ambiente. que está en el aire es ruido electromagnético, no ruido sonoro. Es ruido en el plano electromagnético que está presente en todo el espectro de frecuencia, por eso se dice que es ruido blanco. ¿Sí? Entonces acá, cuando yo sintonice una señal, me va a llegar la señal, pero también un cierto piso de ruido. Entonces, si esa señal está muy poquito por encima del ruido y este no es tan sensible, capaz que no voy a escuchar nada acá, no voy a escuchar la radio, porque el receptor, este va a amplificar ruido, no va a demodar porque demodula ruido, porque no es tan sensible. ¿Sí? Entonces, a lo mejor, si el equipo no es tan sensible, necesito que la diferencia entre la amplitud o la potencia de la señal y el ruido sea bastante grande. ¿Sí? Un poco a eso se refiere la sensibilidad de un equipo receptor y en este caso en particular de un amplificador. ¿Sí? En la etapa de recepción, del lado de recepción. Sí, son tres cositas que debería cumplir un amplificador de RF, ¿no? ¿Se entiende ahí la esquemita? ¿Entienden todo? ¿Qué es? Están los nombres. A ver, ¿alguien puede decir qué interpreta de ese esquema? ¿De alguno de los dos? ¿Para qué está cada bloque? ¿Cómo? ¿Receptor y emisor puede ser? ¿Cómo? ¿Puede ser el receptor y el emisor? Claro, este es el transmisor, Tattarín, transmito, recibo, hago todo el proceso y obtengo lo que transmitimos. ¿Cómo? ¿Quién es el mixer? Mezcla dos señales. Mezcla la señal que entra con el oscilador local. El IF filtro sería el filtro de donde va la información. O sea, antes de filtrar. O sea, si es lo que nos está entrando la información. ¿A dónde estamos? ¿Acá? ¿O acá? Estos dos. El filter IF sería, ¿cuál es la pregunta? Si es una parte de filtro para la información, o sea, todavía no para nuestro formato. Fíjate que el filtro, por ejemplo, en el transmisor está después del conmutador. ¿Sí?
¿Sí? Acá te entra ya la señal modulada. ¿Sí? ¿Alguien quiere dar alguna interpretación de lo que está pasando ahí con la señal? O sea, todo lo demás del filtro menos ese filtro. Bueno, dígalo sin el filtro. Primero la etapa entra, modula, después mezcla lo que sería la información que es una frecuencia, se le aplica otra frecuencia y en esa suma la corre a nuestra portadora de que trabaja, la frecuencia que queremos trabajar. El filtro pasa abajo, en el filtro, en el pasabanda, únicamente deja pasar nuestra portadora. En el amplificador de potencia, esa señal se amplifica, en la antena se envía al aire, en la antena receptora hay otro pasabanda que es para seleccionar nuestra portadora. Low noise sería como un preamplificador antes de pasar de vuelta al mezclador para restar. Ahí en el mezclador se restaría la onda, ¿no? Si en el caso de arriba nosotros sumamos la onda, en el caso del mezclador ahora estamos restando, ¿no? Y después tendríamos la frecuencia que tenemos que tener en el primer modulador. Después no sé qué pasa en ese filtro, se amplifica y se desmodula. Bien, muy bien. ¿Qué pasa? Supongamos que queremos transmitir, sigamos con FM, de hecho lo podemos aplicar, bueno, vamos a poner una FM comercial. No sé si habíamos dicho, la FM comercial tiene un ancho de banda de 200 kHz. Cada canal de FM tiene 200 kHz de ancho de banda. ¿Sí? Si yo sintonizo la 93.3 MHz, el ancho de banda son 200 kHz. La próxima, la estación anterior está en 93, ¿cuánto? Punto 1. La próxima en 93.5. ¿Sí? Entonces, acá el señor de la radio habla, modulo en FM, ¿y qué pasa? La modulación, más sobre todo FM, son procesos no lineales, entonces eso en frecuencia significa que la señal que me sale de acá tiene un montón de componentes en frecuencia, sobre todo la señal de FM. Entonces, de alguna manera, este filtro es un filtro pasabanda, lo voy a filtrar en 200 kHz, en el ancho de banda que quiero mandar al aire. ¿Sí? Se llama IF simplemente para diferenciarlo antes o después del mezclador. ¿Sí? IF significa frecuencia intermedia. ¿Sí? Todavía no es RF. Acá no estoy en RF. Cuando hago la mezcla, acá sí estoy en RF. ¿Sí? ¿Por qué? Hago la modulación, hago el proceso de la modulación, no lo voy a hacer en esta frecuencia. No lo voy a hacer en 93.3 MHz. ¿Por qué? Porque la electrónica es complicada en esa frecuencia. ¿Sí? Lo hago en una frecuencia intermedia. Lo llevo a, qué sé yo, trabajo en 1 MHz. ¿Sí? Supongamos, trabajo en 1 MHz, modulo, filtro. El filtro es más fácil también hacerlo en baja frecuencia. Y después hago el mezclador. El mezclador, como dijiste vos, me da la suma de esta con esta, pero también me da la resta. ¿Sí? No tengo borrado. Suponete, si yo acá tengo un mezclador, ¿sí? Y acá le pongo una señal de 1 mega,
y lo mezclo con una señal, no sé, de 100 megas. ¿Qué pasa? Suponete que esto es una señal seno de 2pi, 1 mega, t. Y esta es seno 2pi, 100 mega, t. ¿Sí? Dos señales senoidales. Si mezclo dos señales senoidales, en realidad, matemáticamente esto es un multiplicador de señales. ¿Qué pasa si multiplico el seno de A por el seno de B? A ver, matemático, que está viendo. ¿Qué pasa si multiplico el seno de A con el seno de B? Los argumentos del seno se suman. Y esto es una función senoidal. Pero le falta. A ver, busquemos cómo es el seno de A por el seno de B. ¿Está claro que estoy haciendo el seno de A por el seno de B? ¿Eh? ¿No? ¿O nada? Eso, identidad trigonométrica de seno de A por el seno de B. ¿Dónde acá? Seno de 2pi, o sea, cuando representamos señales senoidales, la escribimos, qué sé yo, a esta la voy a llamar modulante, la señal modulante, que depende del tiempo, digo que tengo una amplitud máxima de la señal, es sub m por el seno de omega t. ¿Sí? Yo dije que omega es 2pi por la frecuencia y la amplitud 1. ¿Sí? Entonces esto va a ser una señal senoidal. Esta va a ser una señal senoidal de amplitud más o menos 1 y con una frecuencia de 1 MHz. ¿Sí? ¿Y? ¿El seno de A por el seno de B? ¿Alguien encontró cómo es el seno de A por el seno de B? O el coseno, le ponemos coseno si querés. Un medio del seno de A más B más seno de A menos B. Bueno, le pongamos coseno. Entonces, cuando multiplico esa dos, cuando multiplico el coseno de A por el coseno de B, me queda un medio por el coseno. ¿El seno? Seno de A más B más seno de A menos B. Un medio por la suma, por el seno de la suma, que son 100 más 1, 101, o sea 2pi, 101 por 10 a la 6, t, más un medio por el seno de la resta, 2pi, 99, por 10 a la 6, t. Sí, entonces fíjense que cada vez que mezclo dos señales, en realidad las estoy multiplicando, en el tiempo las multiplico y en frecuencia me da la suma y la resta. Acá tengo dos portadoras, esto en frecuencia, o sea, esto sigue siendo tiempo. Pero si esto lo represento en frecuencia, le hago la transformada de Fourier, voy a tener una senoidal en 99 MHz y voy a tener otra senoidal
en 101 MHz. ¿Sí? O si lo que me entró acá es un ancho de banda de 200 kHz, va a pasar lo mismo con cada componente dentro de ese ancho de banda de 200 kHz. A ver, hasta acá estamos bien. Módulo, limito en frecuencia con el filtro. 200 kHz, ancho de banda de 200 kHz. ¿Sí? Entonces supongamos que la frecuencia central de ese ancho de banda sea de 1 MHz. Entonces acá me entra, a ver, lo voy a dibujar en frecuencia. Olvídense de los senos y los cosenos por ahora. Acá tengo 1 MHz y tengo un ancho de banda de 200 kHz. Esa señal que está centrada en 1 MHz y tiene un ancho de banda de 200 kHz, hay un señor que se llama Fourier que dice que matemáticamente, no dice sino que lo demostró, que matemáticamente puedo representar cualquier señal como suma de senos y cosenos. ¿Sí? Entonces adentro de esa porción de frecuencia, en realidad hay infinitos senos y cosenos, infinitas frecuencias. Si bien el ancho de banda es limitado, si usted me dice, bueno, dentro de ese ancho de banda yo puedo pararme en 1,1 MHz. Sí, también me puedo parar en 1,1 MHz, me puedo parar en 1,11, en 1,11. ¿Sí? Ustedes cuando veían la recta numérica en el primario o en el secundario, no sé cuándo la vieron. Si yo le digo del 0 hasta el 1, ¿cuántos números hay? Hay infinitos números. Acá pasa lo mismo, hay infinita frecuencia, una al lado de la otra. ¿Sí? Yo recién demostré lo que pasa matemáticamente con una única frecuencia, con 1 MHz. Lo mismo pasa con el resto de las frecuencias que están en esa porción del espectro, en esos 200 kHz. Entonces, cuando mezcle esos 200 kHz de ancho de banda con esto, me va a dar la suma y la resta centrado en 100 kHz. O sea, acá voy a estar centrado en 100 kHz. Bueno, me va a sobrevivir la portadora. Voy a tener los 200 kHz por un lado y los 200 kHz para el otro. Estos 200 kHz son de todas las sumas, infinitas sumas, y estos 200 kHz son de las infinitas restas. No sé si se entendió, son años de estudio, tal vez es complicado explicarlo en un ratito. Y sé que a lo mejor a muchos les aburre y se duermen. Pero bueno, no sé si a alguien le quedó. El low noise amplificador de bajo ruido, creo que dice. ¿Es un amplificador de clase C o sería otro tipo de amplificador? Sí, puede ser un amplificador clase C. Sí, porque necesito que sea bien estrecho en banda para que no me entre ruido, justamente. Igual depende de la modulación que esté usando, porque realmente el amplificador clase C, en ese caso, lo puedo usar para una FM o una FSK. Sí, lo que sea, lo que tenga modulación en frecuencia. Una M, entonces no. Una M lo podría usar como modulador,
que lo vamos a ver después. ¿Cómo modulador? Bueno, lo vamos a ver. Usted me lo va a tener que decir. Usted se va a dar cuenta después cuando entendamos realmente cómo funciona el amplificador. Y con esa inquietud puede darse cuenta de cómo modular en AM. Bueno, entonces, después este filtro lo voy a poner acá. No sé, me quiero quedar con la banda superior. Lo pongo acá el filtro. ¿Sí? Amplifico y transmito. Pero ya estoy transmitiendo en alta frecuencia, ¿no? Acá venía con 1 mega, acá venía con 1 mega y después de la conversión del mezclado salgo a la banda de 100 megas, porque acá lo mezclé con 100 megas. Sí, entonces en el proceso de recepción, en la parte de recepción hago lo mismo, solo que me quedo con la recta. Entonces acá voy a manejar señales de 1 mega. ¿Sí? La idea es trabajar en IF porque en frecuencia intermedia, porque la electrónica es mucho más fácil. ¿Sí? De hecho, hay sistemas que, no sé, a lo mejor el nombre lo escucharon, sentir por ahí, que se llaman superheterodinos. Sí, que de alguna manera este filtro con este oscilador, por ejemplo en la parte de recepción, están enmarcados, que yo sintonizo y este filtro se mueve a esa sintonía y este oscilador también se mueve, de tal manera que después del mezclador la IF sea siempre la misma, por más que sintonice cualquier radio. ¿Sí? Es una simple suma y resta para poder hacer la cuentita. Bueno, digamos, ¿alguna pregunta? Sí. ¿Cómo? ¿Qué pasa en el amplificador este? Es un amplificador de bajo ruido para que no me entre ruido al modulador, digo, dentro del receptor, ¿no? ¿Por qué? Porque decíamos que fuera, en el aire, hay mucho ruido, hay muchas señales de radiofrecuencia. ¿Sí? Yo solo quiero sintonizar un determinado canal de un determinado servicio y necesito que el filtro y el amplificador sean muy selectivos. ¿Sí? Porque si, por ejemplo, si el filtro no es tan cuadradito, y el filtro a lo mejor puede ser así, ¿sí? Es más ancho. Entonces acá se me mete otro canal o ruido o cosas que yo no me interesa. ¿Sí? Voy a desmontar esto y no voy a escuchar en realidad. Voy a escuchar este con ruido. ¿Sí? O ver alguna televisión o eso, la información no la voy a poder no la voy a poder obtener de manera tan fiel lo que se dio. ¿Sí? Si es un sistema digital me puede contar errores, puedo empezar a tener errores porque no sé si el que está llegando no sé, el uno. ¿Sí?
¿Qué me determina el ancho de banda mezclador o dentro de la frecuencia intermedia? El filtro de frecuencia intermedia. Y te lo determina el modulador en realidad. Ahora, el ancho de banda y el filtro ese cuadrado que te digo que sería el filtro. Claro. Si yo estoy modulando, por ejemplo, en FM comercial y limito mi servicio en 200 kHz, este filtro va a ser de 200 kHz. Este es un filtro pasabanda que va a tener un ancho de 200 kHz. Por si se me sale algo para afuera. La idea es que yo tampoco transmita un canal más ancho de 200 kHz porque le voy a joder al vecino. ¿Sí? Si yo voy a transmitir, bueno, habíamos dicho el 90, no sé, 93.3 MHz y voy a mandar un canal con un ancho de 200 kHz. Está todo bien porque después empiezan los vecinos, pero si mi ancho de canal es de 300, lo voy a estar haciendo interferencia al canal vecino. ¿Sí? Y por ahí una persona que va a escuchar la radio 93.3 quiere escuchar la 93.5, va a escuchar ruido o un rato una, otro rato otra, ¿sí? Exacto. Y ahí te vienen a buscar, te van a volver a la puerta y dice, señor, ¿me muestra a ver cómo está transmitiendo? Bueno, y este famosísimo y tan esperado amplificador clase C es bastante sencillo. ¿Sí? La clave del amplificador clase C es el circuito tanque. ¿Sí? Fíjense que hay entrada en la base del transistor. Ese es un circuito fijador de nivel. Y ya vamos a ver que sirve para polarizar el transistor. Hay diferentes polarizaciones, ya vamos a ver cuáles son las polarizaciones que hay, pero esta es la más utilizada, la que vamos a utilizar también nosotros. A ver qué dice ahí. En comunicaciones se usa principalmente en excitadores, multiplicadores y amplificadores. Salud. Bien. Más adelante vamos a ver cómo utilizar los amplificadores clase C como multiplicadores de frecuencia. Y significa que si yo a la entrada pongo una señal, por ejemplo, de 1 MHz, a la salida puedo obtener una señal de 2 MHz, si multiplico por 2, 3 MHz, si multiplico por 3, y así. Eso sería con la armónica. Exacto. Pero, en realidad, en realidad no sería como armónico, sino haciendo coincidir de alguna manera el circuito tanque, la resonancia del circuito tanque. Bueno, ya que estamos, lo voy a decir. Si a la entrada tengo una señal de 1 mega, pongo a la entrada una señal de 1 mega y el circuito tanque lo elijo el LC de tal manera que su frecuencia de resonancia sea el doble, es decir, 2 mega, a la salida voy a tener 2 mega y el amplificador va a andar. Ya vamos a ver que básicamente la idea es que en principio el circuito tanque lo diseñemos de tal manera que su frecuencia de resonancia sea igual a la frecuencia
¿Sí? Pero puedo hacer la salvedad de configurar el circuito tanque a doble, a triple, a cuádruple. ¿Sí? Siempre múltiplo de la entrada. Si no, no funciona. Bueno, ahí es un poquito lo que estamos hablando al principio. La principal clase se realiza de modo que conduce menos de 180 grados de la señal de entrada. Suele ser entre 90 y 180 el ángulo de 150 el ángulo de conducción. Lo que significa que la corriente fluye a través del transistor en algún soporte. Sí, bueno, y acá está un poco la clave de todo esto, más allá del circuito tanque, lo que se llama la polarización inherente del transistor, que es simplemente una resistencia masa, como para que la señal de entrada vea. Hay una resistencia, pero la idea es que el transistor solo va a conducir, solo va a circular corriente, siempre y cuando la señal de entrada supere los 0,7 de la juntura base emisor. ¿Sí? Entonces, fíjense ahí, bueno, en el gráfico de arriba tenemos representado la señal de entrada en verde, y abajo la corriente del colector, y fíjense que ahí está representado, digamos que es el tiempo o el ángulo de conducción menor a 180 grados. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Usa No, fíjate que la señal de entrada lo que está haciendo básicamente es controlar si el transistor se cierra o se abre. Si el circuito se cierra o se abre. Sí, acordate que tenías un circuito tanque arriba, ¿no? Sí. En el colector. Entonces la señal de entrada de alguna manera me controla si fluye corriente a través del colector o no. Para ¿Sí? que amplifique. Bueno, y acá un poco las tres diferentes polarizaciones que encontré por ahí en los libros. ¿Sí? La primera, la polarización de señal, que era más común, la que les comentaba antes, es un circuito fijador de nivel. ¿Sí? Fíjense, a ver, voy a leer lo que dice. En el semiciclo positivo el transistor conduce y el capacitor se carga. En el semiciclo negativo el transistor no conduce, pero el capacitor se descarga a través de R1, estableciendo una tensión de polarización inversa sobre la resistencia, ¿sí? lo que equivale a una tensión continua negativa. ¿Sí? ¿Se acuerdan que si a una señal alterna le sumo una continua, qué pasa? ¿Cómo, profe? Se eleva al nivel de la continua de la alterna. ¿Cómo? La alterna se acopla a la continua, ¿no? Claro, como que se monta sobre la continua, ¿no? Si ponemos, si la alterna estaba en 0 voltios y le inyectamos una de 1 voltio, la alterna se va a subir a la Exactamente. Se suman, ¿no? Y si en lugar de ponerle un voltio positivo le ponemos un voltio negativo, se va a ir como para abajo. ¿Sí o no? Sí. Bueno, entonces. Puta, no me acuerdo.
Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Eh? ¿Recreo? Ya salimos. Ah, Está viendo Siemens, dice. ¿Eh? ¿Qué he dicho? ¿Tiene que participar qué? Fíjense qué pasa si le pusiésemos al circuito fijador de nivel, como dijimos, vamos a poner acá azul. Si ponemos el circuito fijador de nivel, significa que esta senoidal que entra ahora va a estar más abajo, ¿no? Suponete que tenemos esta tensión, qué sé yo, menos 0,5, que es la tensión en la resistencia después que el capacitor se descarga. Entonces dijimos que la señal se va a montar sobre esa continua, ¿no? Más o menos. ¿Y qué pasó? Puede ser que ya no llega mucho al 0,7, Ajá. entonces no va a conducir. ¿Cómo? Ahí sigue conduciendo, está tomando un poco de 0,7. Sigue reduciendo, pero ¿qué pasa? Se va a recordar. Conduce menos tiempo. Conduce menos, fíjate. Es mucho menos el tiempo que supera los 0,7 voltios, ¿no? Entonces voy a tener esos mínimos instantes del transistor prendido y el amplificador va a seguir funcionando. ¿Está bien? Entonces ese es el propósito del circuito fijador de nivel. ¿Sí? De alguna manera necesito más eficiencia en la etapa de amplificación. Con un circuito fijador de nivel puedo lograr amplificadores más eficientes. Después está la polarización externa, que básicamente se trata de poner una fuente extra. Sí, pero bueno, en el primer caso está bastante más interesante porque no necesito ninguna fuente externa. ¿Qué pasa? ¿Y para qué está esa cosa que se llama RFC? ¿Qué es eso? ¿Para qué está? ¿Cómo? Puede ser para restar la frecuencia. Para restar, ¿no? ¿Dónde dice RFC. ¿Qué significa eso? Creo que lo habíamos visto cuando parece que no vimos bien el VCO, no me acuerdo. Por ahí en algún circuito VCO había una bobina de choque, se llama, de choque de RF. Aquí está.
para que... No hay que paso la corriente de la sí, la corriente de ¿Por qué? dice, ¿Y a usted qué le parece? dice que una microaplicación negativa en el montaje de la conexión que se ve aquí. Nosotros, ¿Por qué no quiero que pase ahí la interna y por qué no pasaría la interna? ¿Por qué no pasaría vuestra alterna por la bobina? Porque estaría. Porque a esa frecuencia sería una frecuencia muy grande. Claro, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es la reactancia de la bobina? ¿Cómo, profe? Omega L. ¿Sí? Significa que si estamos trabajando a alta frecuencia, para una señal de alta frecuencia, la impedancia o esa bobina se comporta como una impedancia muy alta, ¿no? Entonces de esa manera puedo proteger la fuente que le estoy poniendo de fuera. ¿Vamos?